estas cosas, muy buenas noches. Damos bienvenida a la nueva clase de hoy, que hoy es la terminación de la aplicación 6, muchachos, que es la fase 3, pero la fase 3 seguimos con ese proceso, pero ya terminamos la aplicación 6, ¿listo? Y entramos con la aplicación 7, que es la parte de la codificar y modificar el software, ¿listo? Módulos del software, la parte de módulos. Entonces, tener en cuenta que la codificación del módulo por medio de módulos, por medio del software. Entonces, es algo importante, muchachos, de lo que ya empezamos a ver ahora, que es algo más importante, lo que nos pertenece a nosotros para poder entender la programación. ¿Listo, muchachos? Que ya van a empezar a programar, ya empezar a hacer la estructura y hacer el diseño bien de lo que es en Java. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, ya lo que hablamos de la otra, de la retroalimentación de lo otro, tener en cuenta eso a la hora de entregar un trabajo, poner bien esa estructura, muchachos. Cuando uno hace un buen trabajo hay que poner desde el momento, desde el inicio, la introducción, el planteamiento, toda la parte hay que ponerlo muy bien, muchachos, listo, y el contenido de lo que van a entregar. Entonces, y todo enumerado, muchachos, tener en cuenta eso porque el momento que vayan a entregar ya la estructura, tienen que estar bien organizados la estructura, ¿sí? Bien enumerado todos los ítems de todo lo que han revisado ustedes, ¿correcto? Y lo que han elaborado, ¿correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esa retroalimentación no es de regaño, sino es de tenerlo en cuenta siempre, ¿correcto? Que yo siempre les digo eso, hay que tener y revisar bien, cuando envían un trabajo revisen bien, ¿sí? Miren a quién envían el documento, no envíen a otro con otro nombre de instructor, porque yo me doy cuenta de todo, muchachos, sí, yo me doy cuenta de todo, aprendiz, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esa posición, ¿listo? Bien. Listo, entonces nos vamos a la parte de Yanira. ¿Me está hablando de Yanira? ¿Me va a hablar de Yanira? No, señor, qué pena. Ah, bueno, listo, de Yanira, listo. De Yanira, yo revisé tu trabajo. ¿Tú lo miraste la retroalimentación del trabajo? Sí, señor. ¿Listo? Bien. ¿Te parece bien o no? ¿O está mal? Sí, señor. No, muy bien las indicaciones que nos manda a tener en cuenta para un mejor desarrollo del trabajo. Sí, exacto, muchachos, y lo han hecho ustedes, o sea, en conciencia han hecho el trabajo ustedes también, han hecho muy bien esa explicación y han entendido la lógica de eso, ¿sí? Y ya los veo ya aptos para empezar con la otra fase, ¿correcto? Que ya bases de datos ya no vamos a ver ahorita, solamente ahora la parte de la programación en sí de Java, ¿listo? Que esa otra fase que hay que ponerle cuidado, ¿correcto? Bien. Listo, muchachos, entonces voy a presentar ahorita la sesión de hoy de Ensajuna. Espera un momentico aquí, a ver si la tengo aquí abierta. Esta no es aquí. Listo. ¿La pueden observar ahí, muchachos? Sí. Sí, señor. Correcto. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que estos son puntos claves para la parte del desarrollo, de la interfaz, ¿correcto? Del diseño de la interfaz web, que está enfocado en el diseño web, ¿correcto? Hay una estructura también que se llama un diseño de una interfaz que también se llama hojas de estilo. Correcto. Cuando yo hablo de una hoja de estilo, en comúnmente, ¿en qué se referencia o qué es lo que me da a entender una hoja de estilo? No miremos todo, no miremos esto de acá abajo, muchachos, ¿listo? ¿En qué me da a entender qué es una hoja de estilo, aprendices? ¿Sí? No miremos lo que dice el significado de acá abajo. ¿Qué es una hoja de estilo? La hoja de estilo lo que hace es, como el nombre lo dice, es aplicarle un cierto tipo de estilo o diseño a las Diseño. etiquetas que se están utilizando en HTML. Es correcto. Entonces, en pocas palabras, Diana, tú diste la respuesta. Ese es un estilo de darle, como decirle, darle un modelo a esa etiqueta y poderlo ejecutar, ¿correcto? A ese estilo de esa hoja, que quede bien perfecta ese tipo de hoja, ¿correcto? De esa estructura en general, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esa hoja de estilo tiene una referencia y una extensión, que es la extensión que se llama CSS, ¿listo? Y ese CSS se llama un estilo en casilla.
cascada, ¿correcto? Entonces, ese estilo de en cascada es la parte de que sea dinámica la estructura por medio de etiquetas, ¿sí? Entonces, eso es lo que da la abreviación u hojas de estilo, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten a ustedes, bueno, y ese tipo de hoja de estilo, ¿qué etiqueta utilizaste? Que les pregunte a ustedes para poder hacer ese tipo de estructura. Entonces, ya saben, ese tipo de hoja de estilo se llama CSS, la parte estilos de en cascada. ¿Correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esta abreviación, que es algo muy importante, que dice un estilo en cascada, que es la abreviación de la parte del proyecto que se maneja el proyecto, que es el Scrum. La parte de Scrum se maneja un proyecto por medio de en cascada también, que la alineación del proyecto. ¿Correcto, muchachos? Que la referencia de la estructura de la presentación del proyecto. Entonces, tener en cuenta que esto está enfocado todo al proyecto en sí, en general. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esta explicación que es la parte del CSS, que es algo de los estilos principales para poder hacer que sea en cascada. Cuando yo hablo de cascada, ¿qué quiere decir los reglamentos o la estructura? ¿Cómo debe ser cuando hablo de una cascada? ¿Cómo la interpretación de una cascada, muchachos? ¿Cómo piensan que es? Cuando yo hablo de cascada, ¿qué es una cascada? ¿Sí? Miren, acuérdense qué es una cascada, cómo lo ven ustedes. Cuando se refiere a cascada, se refiere a que los estilos que se vayan a colocar, el que va a tener, en la mayoría de los casos, el que va a tener prioridad es el último que uno pone. Entonces, por ejemplo, si uno puso P color de fondo negro y más abajo pone P color de fondo rojo, va a entrar en prioridad el color rojo. A eso se refiere con estilos en cascada. Sí, entonces ese tipo de estilos son hojas de estilos que describen un código que está compuesto por tag. ¿Listo? Cuando yo hablo de una tag, un tags, ¿sí? Un tag, mejor dicho, de esa estructura, es una etiqueta. Quiere decir que es un tag, es una palabra clave que asigna a un dato que almacena en un repositorio, ¿correcto? Se manejan repositorios de acuerdo a un tag, de acuerdo a ese estilo en cascada, ¿correcto? Entonces, ese tag es muy importante para poderlo diferenciar de acuerdo al diseño de ese estilo de cascada, ¿correcto? Entonces, un tag, ¿qué es entonces, muchachos? ¿Qué es un tag entonces, de lo que dije, muchachos? Una etiqueta. Que tiene una asignación, que tiene un almacenamiento de un repositorio, ¿listo? ¿Sí, muchachos? De un repositorio, que es la etiqueta, que tiene una consecuencia de la parte de un tipo de metadato, ¿correcto? Que hace la abstracción de un metadato de los datos que se insertan ahí en esa etiqueta, ¿correcto? Entonces, algo muy importante eso, muchachos. Entonces, es una extensión, mejor dicho. El tag es una extensión, ¿correcto? Entonces, ¿qué es en cascada? Entonces, tag, sus atributos, cómo son sus atributos y los valores que adquieren estos atributos y las características principales de esta estructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esta estructura tiene un control, ¿listo? De varias páginas, incluso a todo el sitio web. Entonces, teniendo en cuenta ese atributo, se maneja ese tipo de CSS, que es el estilo en cascada. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, muchachos, en la siguiente imagen se presenta un esquema general de lo que se puede visualizar con el código CSS, que es una página web de la estructura en general, ¿correcto? Entonces, aquí en esta estructura, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nos da a entender en esa estructura, muchachos, en la parte del diseño? Ahí hay algo muy importante de esa estructura. Que todo lo que hemos visto nosotros hasta el momento, muchachos, ¿qué es lo que hemos visto en esa estructura? Ahí hay algo muy importante. Estamos viendo, instructor, que pues en el lenguaje CSS pues, está compuesto de clases, etiquetas y atributos. Exactamente, entonces tener en cuenta la principal función de CSS, ya sea CS5, CS3, la estructura en general, está compuesto por clases,
por la parte de etiquetas, que son las tags, y la parte de atributos. Y correcto, hace referencia a una página y un diseño web estructurado, ¿correcto? Que hace una relación. Entonces, hay una relación que hace la estructura que dice sí y no, si pertenece o no pertenece a esa clase, con tags, y con atributos hace ese tipo de relación que ese atributo hace, que hace un desarrollo del diseño web de la página. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que CSS es la estructura principal para tener en cuenta ese tipo de enumeración de esa etiqueta, ¿correcto? Entonces, es algo importante. Entonces, conceptos principales para ese tipo de llamar ese tipo de etiqueta. Entonces, conceptos, desde el momento de implementar un CSS, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que son algo importantes en estas dos enumeraciones. 1. Separación de la estructura del documento. Cuando yo hago una separación del documento, se refiere a la separación del contenido del documento de HTML, ¿correcto? Independiente de su presentación, tipo de letras, ¿correcto? Colores, tamaños, letras y espacios, fondos de pantalla y anexos de imágenes, entre otros, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esa separación de la estructura del documento del HTML, ¿cómo se presenta en el HTML esa separación de la letra, muchachos? De las letras. Qué pena, señor, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo se hace la separación del tipo de letra de acuerdo al contenido en HTML, ese tipo de espacios y fondos y tamaños de letras de acuerdo a la separación del documento? De la estructura de un documento, mejor dicho, de HTML, de lo que estaba hablando ahí. De lo que está hablando ahí se refiere a que los estilos vayan en un documento aparte, uno que se llame, por ejemplo, estilos.css, y lo que se hace para que esos estilos puedan funcionar en el HTML es llamar esa hoja de estilo. Ya tipos de letras, colores, tamaños, ya eso ya son tipos de atributos que tienen también su palabra reservada. Tipos de letras, ya estamos hablando de font family. Colores, dependiendo si estamos hablando del color de la letra, es color. Si es colores de fondo, es background color. Tamaños de letras y demás también tienen, digamos, lo mismo sus palabras reservadas para hacer sus cambios. Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, o sea, que cada cosa, por ejemplo, separación de estructura de documento, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vaya a diseñar ese diseño de esa interfaz gráfica, así sea de color o de blanco y negro, tengo que crear esas carpetas por medio del nombre, ¿correcto? Si se va a llamar el estilo estilos.css, hay que llamarla primero estilos.css. Si voy a llamar la carpeta PHP, entonces punto PHP y punto o index.html, ¿correcto? Ese quiere decir la separación de la estructura de cada documento que en sí referencie a lo que usted va a hacer de acuerdo al llamado de esa estructura, ¿correcto? En pocas palabras, enfoca la interacción de lo que está haciendo ahí, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando yo hablo de hojas de estilo, según su manejo, el estilo de hoja que voy a manejar según su manejo de la ejecución. Puede ser internas, externas, desde estilo de web. Cuando sea interno, el código del estilo va incluido desde la página al serie externa. Se define un archivo diferente a la página con la extensión CSS y desde otro sitio web se le hace la referencia por medio de URL. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta estructura, muchachos? Hojas de estilo según su manejo, teniendo en cuenta con CSS y el URL, muchachos, que la sigla URL tiene un significado muy importante, ¿no? Yo lo dije que era un URL de un estilo. Aquí los voy a hacer recordar, mejor dicho. ¿Qué era un URL, muchachos, para ustedes? Hablemos ya del diseño de la URL de la página web, del diseño web. Cuando yo hablo de un estilo y la parte del URL, ¿qué es un URL? La sigla URL, ¿qué es? El localizador uniforme de recursos. ¿Cómo? No te escuché.
El locador uniforme de recursos, que es la dirección que identifica la ubicación del archivo. La palabra principal del URL, en la parte de ingeniería, se llama lenguaje racional unificado. Ese es el lenguaje del URL, muchachos. ¿Listo? Ese es el intérprete de lo que hace referencia a esa sigla de un lenguaje. ¿Listo? Que es el lenguaje unificado de racional. ¿Listo? La racional del servicio de ese URL de la web. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esas hojas de estilo según su manejo de la estructura de la ejecución del diseño web. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esas siglas para poder entender esa estructura. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, algo muy importante, la hoja interna y la hoja externa, de lo que estamos hablando en la separación de la estructura del documento y las hojas de estilo según su manejo, de acuerdo a la estructura. Entonces, de acuerdo a esta información, muchachos, ¿cuál es la diferencia de la primera estructura que dice ejemplo de la hoja interna? ¿Qué es lo que miran ahí en esa estructura cuando yo aplico el estilo? Ahí hay algo importante, ahí lo que estoy viendo ahí en ese tipo de código que ya está ahí, en esa etiqueta. La diferencia de entre ellas es que en la hoja interna se está llamando los estilos ahí metidos en la cabeza de la misma hoja de HTML. Mientras que en la de, un momentico se me distorsionó, el ejemplo de hoja externa lo que hace es mediante un link llamar los estilos en otra página o en una URL, dependiendo de cómo lo haya manejado esa hoja. Bueno, aquí hay una diferencia muy importante, muchachos, que las dos tienen mucha diferencia, ¿correcto? La hoja primero, la hoja interna, que es algo importante ver lo interno que está en la estructura del diseño web, ¿correcto? Aquí dice head, estilo, un body, ¿sí? un background y tiene un color. Ese color que diferencia de esa estructura tiene un color muy importante. ¿Qué color es ese de F, muchachos? ¿Qué color es este, muchachos? Si les hago la pregunta. Cuando yo aplico ese tipo, esa gama de color, cuando tiene las 3, 4, 5, 6 Fs, ¿qué color es? Esa es la gama del color que se maneja. Ese es blanco. Correcto, correcto. Eso hay que manejar, esos estilos de colores, ¿listo? El tipo de letras, ¿correcto? Ese tipo de la nomenclatura que manejo, ¿listo? Hay un H1 y maneja el color. Ese color, cuando dice ese numeral de esos ceros, ¿cuántos ceros hay ahí? 3, 6 ceros, 6 es hexadecimal, es negro. Ajá, correcto. Entonces, ese es el estilo de la estructura de lo que me está dando a entender. ¿Cuál es el ejemplo de la hoja interna, del estilo de ese tipo de CSS, correcto? De la estructura. Y tiene un texto que está centrado dentro de esa imagen, de esa estructura, correcto, que es este, correcto. ¿Este para qué me sirve, muchachos? Ese atributo es para alinear el texto en el centro. Correcto. Es la alineación de la estructura si yo quiero centrarlo a derecha o izquierda, de acuerdo a la estructura que yo quiero del texto, del lenguaje, ¿listo? De esa estructura. Entonces, tiene el estilo, lo cierra el estilo de esa estructura, ya cierra el head, ya hace el body y cierra el body de la estructura, que es la hoja interna de ese color de la interfaz, ¿correcto? Entonces, en el ejemplo anterior del ejemplo de la hoja externa, ¿qué es lo que se mira aquí? ¿Qué es lo que yo miro yo en esta estructura? Yo veo el link de la estructura principal. Abre head y hace la parte del estilo de esa estructura, que es la parte externa de esa estructura. ¿Listo? Primero abre esa estructura que es el type, que es el texto de esa estructura por medio del CSS, por medio del estilo de esa estructura de la interfaz, ¿sí? Y el estilo que está el URL, que es la referencia de ese estilo de esa estructura, ¿correcto? Del estilo del URL de esa estructura, ¿correcto? Entonces dice aquí el ejemplo de la hoja de estilo de web. Esa es la estructura en general, que es el tipo de texto donde va a ser nombrado ese tipo del URL de esa estructura, del estilo de nombre de esa URL que va en la referencia de la sigla
del CCL, de la estructura del CCL, que es la del servicio del nombre del URL, mejor dicho, de la tripleta del URL, ¿correcto? Que está abajo del type, que es la referencia de este estilo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que cuando yo hago ese tipo de ejemplo de hoja externa, tengo que revisar ese tipo de estilo con ese tipo de referencia, de acuerdo de H referencia, quiere decir la parte del URL de la estructura del diseño web donde está modificado, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esa estructura, muchachos. ¿Tiene diferencia los dos campos, muchachos, del ejemplo hoja interna y hoja externa? ¿Tiene diferencias? Sí, señor, tiene diferencia. Claro, muchachos. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, porque esto ustedes van a tener que realizar después para poder interpretar ese tipo de estilos. Estilo de la hoja interna y la hoja externa, de acuerdo a la ejecución que vayan a determinar con la estructura. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esta parte de los selectores de CSS, cuando yo hablo de un selector, en la parte de la programación de las etiquetas, ¿qué es un selector de CSS, muchachos? ¿A qué se les viene? ¿Qué es un selector? Se usa para indicar a qué elemento se le va a hacer los cambios o se le va a agregar ese estilo, ya sea por ejemplo el nombre de una etiqueta, ya sea por ID o por clase. Sí, eso lo que hace un selector es que se le asigna un selector sobre la parte de H1 y H2, de acuerdo al texto que se va a agregar dentro de esa estructura de esa etiqueta, ¿correcto? Entonces, se utiliza para determinar los elementos que se van a aplicar dentro del estilo, de acuerdo al CSS. Y se clasifica por el nombre de esa estructura, por medio del ID y el selector por una clase, ¿correcto? Se llama H2 o H1, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al texto de esa estructura, ¿correcto? Entonces dice el ejemplo del selector nombre, donde se le llama directamente al tag H2, que se le debe aplicar el estilo de esa estructura en la parte interna, ¿correcto? De lo que muestra en esa estructura. Entonces, tienen en cuenta que el texto está en la parte de left, el tipo de color de acuerdo al H2 y la referencia del estilo del selector CSS. ¿Correcto, muchachos? Teniendo en cuenta esto, muchachos, miren el otro ejemplo. Entonces dice, ejemplo del selector del por ID, donde se le aplica un elemento único. Aquí el nombre del estímulo se le va precedido por el carácter que es el número de esta consignación. ¿Para qué me sirve esta, muchachos, esta almohadilla? ¿Para qué me sirve cuando yo aplico ese carácter, ese carácter de esa estructura, de aquí, de este elemento? ¿Para qué me sirve eso? Cuando yo aplico el texto con texto 1, abro entre paréntesis, ¿para qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Eso es lo que utiliza ese numeral para identificar que ese texto, esa palabra como tal, es un ID de cierta etiqueta en HTML. Correcto. Entonces, tener en cuenta que eso es una aplicación para la parte de identificación de acuerdo a ese archivo, que es un texto de acuerdo a ese ID, de acuerdo a la identificación de ese texto, ¿correcto? Aquí el nombre del estilo se va a decir por medio del carácter, por medio de ese estilo, ¿correcto? Del texto, que es centrado, la parte center, centralizado de esa estructura, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, en el punto 3, el ejemplo selector de la clase, en este caso se puede personalizar los estilos para aplicarlos a diferentes elementos que comparten alguna relación. Para ellos se debe escribir un punto dentro de ese comodín, de acuerdo a esa estructura, dentro de ese producto que está ahí, delante del nombre de la clase. Cuando yo le pongo punto dentro de ese paréntesis, ¿qué es lo que me está dando a interpretar ahí en esa estructura, muchachos? Cuando yo aplico este punto aquí, ¿qué es lo que me está dando a entender? Bueno, es el punto y el nombre, ya estamos indicando que el selector ya es un selector de tipo clase. Correcto, correcto. ¿Sí? Que va a punto dentro de qué?
El nombre de la que va dentro de esa El nombre de estructura. la clase que se puso en HTML. En HTML, Por ejemplo, si dentro. yo llamé clase contenedora, Ujú, entonces para el CSS le pongo punto contenedora y ahí le pongo ujú. los estilos. Dentro de ese, ¿qué? ¿Dentro de qué? De Ah, paréntesis. del Pilas con paréntesis. eso, ¿no? Pilas con eso, ¿correcto? Dentro del producto que se inserta toda la información de acuerdo al texto de ese estilo, ¿sí? Esto es lo que hay que recordar a mis aprendices. No se olviden de lo que hemos mirado muy atrás, ¿correcto? ¿Sí? Para que no se me olviden, para que puedan programar después bien, muchachos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esa información. Entonces, dice punto nombre mi clase, abre el corchete, hace el texto, hace el centrado de ese texto y hace el tipo de color que es punto y coma de red, ¿listo? Y cierra la estructura del nombre de mi clase, ¿correcto? De esa estructura que es el punto, ¿correcto? De la iniciación de esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, muchachos, una introducción sobre el CSS3, ¿correcto? Entonces, dije sobre qué era el CSS, muchachos, qué es la estructura del CSS, muchachos, entonces en conclusión, ¿qué es el CSS? El CSS, entonces, como tal, es una hoja de estilos en cascada que Mm, utiliza selectores, ya sea el nombre de la etiqueta, un ID o una clase para definir los diseños diseños y estilos, ¿listo? Y los estilos. diseños de la interfaz que va a tener el HTML. Correcto, muy bien, Diana, ¿listo? Entonces la introducción de CSS3 tiene una información muy importante aquí, que hay la diferencia entre CSS2 y CSS3, ¿correcto? Entonces en la evolución del CSS y el CSS2, esta nueva versión presenta con una novedad de mejoras que en grandes rasgos pueden dividirse en dos características. La primera es la aplicación del concepto de módulos, que es la estructura en general que lo constituye este tipo del centrado de ese estilo, de esa estructura, la primera aplicación del concepto de módulos, que permite aproximar definición del estilo de un sitio web a partir de la programación, es decir, desde el que se puede hacer para ello la analogía y los patrones de diseño, que es algo importante, muchachos, los patrones de diseño que implementan algún controlador, ¿correcto? La parte del controlador, muchachos, cuando hablamos de un patrón de diseño y un controlador, ¿a qué me da a entender a mí? Si les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es un patrón de diseño y un controlador? ¿Qué es eso, muchachos? En la parte de los estilos y el diseño del diseño web. Y en programación, mejor dicho, que es en programación. Aquí vamos tocando ya programación, muchachos, un poquito. Cuando yo hablo de un patrón de diseño y un controlador, ¿qué son controladores y un patrón de diseño? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La parte de patrones de diseño, muchachos. ¿Qué es un patrón de diseño? Cuando se habla de patrones de diseño es un paso a seguir a una plantilla ya lista que se puede reutilizar. En el caso de CSS, esos cambios ya, por ejemplo, ya lo que se hace con los selectores y, por ejemplo, los atributos. Ya tenemos esa plantilla lista de cómo se manejan Mm, los diseños en CSS. correcto. Cuando está hablando Sí. de patrones con controladores, supongo que está hablando de un patrón comportamental, en el que se tiene, digamos, un comando y un iterador, en el que digamos que el comando, hagamos de cuenta, un control remoto, como digamos, este actúa y ejecuta
lógica en un iterador, que sería, por ejemplo, el televisor. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, muchachos, un controlador en sí es una arquitectura, muchachos, ¿correcto? Es una arquitectura que es un componente y una vista de un modelo en sí, que lo hace que se ejecute en esa estructura, ¿correcto? Y un componente que hace que se haga una vista y un modelo de la estructura, ¿correcto? De ese tipo de controlador, ¿correcto? Que esto abarca para toda la parte electrónica, ¿correcto? Eso se maneja mucho la parte de los controladores, ¿correcto? Para la parte del diseño, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estos módulos que permiten definir los contextos que aplican los estilos, identificarlos con archivos diferentes de acuerdo a ese tipo de controlador, que son las extensiones, que finalmente son páginas directamente, ¿sí? Finalmente, que se integran en un archivo de controlador, que la segunda es la posibilidad de enriquecer los elementos que conforman las páginas directamente desde estilo con animaciones, ¿correcto? Y transacciones de layout, ¿listo? Que columnas gradientes para modificar los colores y transformaciones de rotar y elementos, así como también el ingreso y el uso fuente del texto y externas por medio de las librerías, ¿correcto? Entonces, por medio de este tipo de esa estructura, muchachos, que lo que identifica este tipo de diferentes, de esta extensión de LES, que es la parte de un patrón o de ese tipo de esa estructura, de ese estilo, quiere decir que lo que hace una transacción del estilo de animación de ese diseño web, de esa estructura que hace que sea visible esa estructura y que sea vista, que sea muy bien la codificación de esa estructura, ¿correcto? Que es algo muy importante tener en cuenta este tipo de controladores, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, muchachos, para el diseño web de nosotros, ¿vamos a necesitar controladores, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes. Sí, señor, correcto. ¿Sí vamos a necesitar controladores o no, muchachos? Les hago la pregunta, no me han dicho. Sí, correcto, claro, porque necesitamos que ellos pues gestionen la lógica de Esa es la lógica de la estructura en general, de acuerdo a los archivos que se va a extender con ese tipo de extensión de la animación de esa estructura, muchachos. Entonces, tener en cuenta por medio de ese texto, ¿listo? Las fuentes externas por medio de las librerías. Entonces, teniendo en cuenta que las librerías son la fundamental para poder que se mueva este tipo de controlado, de acuerdo al diseño web, ¿correcto? Bien. Entonces, el ejemplo de una estructura del uso de los módulos. Cuando yo hablo de módulos, yo hablé anteriormente, creo que en la otra clase, no me acuerdo si fue que hablé sobre qué era un módulo. ¿Qué son los módulos en total en la parte de los estilos del diseño web, muchachos? Cuando, cuando se habla de módulos, ya estamos hablando, digamos, en el caso de los estilos, en lugar de hacer una hoja con todos los estilos que van a estar en HTML, lo que sería, digamos, en caso de módulos, es separar ya los estilos ya por los componentes que conforman el HTML. Por ejemplo, una hoja de estilos para el header, una hoja de estilos para las secciones, ya cómo sería el background, cómo sería, digamos, el estilo para un formulario. Sería ya separarlo de tal forma, dependiendo De lo que de yo los quiero componentes insertar que ahí, ¿correcto? conforman. De acuerdo a ese módulo, de esa estructura que yo quiero que se haga, ¿listo? De ese uso de ese tipo de módulo, ¿correcto? Ahí como muestra ahí el estilo, controlador, módulos, configuraciones, menú de .less, los menús, de acuerdo a esa estructura, comentarios, el right, ¿listo? El left, ¿listo? El centrado de esa alineación. Entonces, de todo ese tipo se llama módulos de referencia, ¿correcto? De esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura que muestra el contenido del archivo del controlador.less. Entonces, correcto, muchachos. Entonces, tener en cuenta, muchachos, este tipo de estilos para poder entender ese tipo de lógica, para poder hacer un diseño
y una estructura del uso de los módulos. Entonces, para hacer el diseño de la estructura de un diseño web, muchachos, necesitamos módulos, muchachos, nosotros. Sí, señor, correcto. Sí, señor. Correcto, sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta ese tipo de la estructura para dar ese modelo, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esa información, muchachos, hay que revisar esa estructura. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hablar es en la parte de la estructura. Entonces, aquí yo vengo en cuenta de lo que yo revisé sobre la parte del frontend. ¿Listo? Yo revisé de quién fue que revisé del frontend, que fue algo muy importante, que me pareció algo interesante. Acabó la sesión. No importa, no importa. Pueden observar ahí, muchachos, qué pena que se ha acabado la sesión. ¿Sí pueden ver? Sí, señor. Listo, entonces teniendo en cuenta sobre esto lo que les hablaba, muchachos, sobre la estructura, algo muy importante sobre la estructura de cómo va a ser la estructura del diseño web, ¿correcto? Mirando la revisión de las actividades que he revisado, muchachos, por ejemplo, de Daniel no fue, yo me acuerdo cómo se llama el otro aprendiz. Me presentó el diseño de él y lo hizo muy bien por medio del HTML y la parte de la estructura por medio del CSS, ¿correcto? De los estilos de la etiqueta, ¿correcto? Del color, del despliegue, de la estructura de la estructura de la autenticación del usuario principal y de los usuarios que están en sí en la página web. ¿Sí? Él ya se ha adelantado algo sobre esa estructura y lo vi muy bien. Me metí al código de la estructura del CSS y está muy bien elaborado, ¿correcto? No me recuerdo el nombre, no me acuerdo si es Alberto, no me acuerdo el nombre de él, que es, no sé si está ahorita en la clase de hoy, ¿sí? Que él está en Cartagena, creo que es el aprendiz que él trabaja por allá en Cartagena, ¿no es Alberto? No me acuerdo, Luis Alberto, no me acuerdo, ¿sí? Y mire esa estructura de él que está bien enfocada de acuerdo al proyecto de él, de lo que está haciendo. Entonces, él se ha adelantado a algunas cosas que ya ha hecho la estructura del frontend, de la estructura del diseño en sí, cómo va a ser en la forma de la autenticación. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esa estructura. Entonces, esto es la estructura. Entonces, esto es lo que va enfocado a lo que él ha hecho también, de lo que ha hecho en la estructura en general, del diseño. Entonces, algo muy importante, entonces, muchachos, que es aquí la estructura del CSS3, que corresponde al conjunto de reglas recopiladas de un archivo, ¿listo? Punto y coma, que una regla que a su vez corresponde a la utilización de un tipo de selector como los que ya vimos a puntos anteriores y unas varias declaraciones separadas por punto y coma, de acuerdo a esa propiedad y un valor. Dichas declaraciones de esto, se describe de manera directa, que es el tag por medio del HTML deseado, utilizando el atributo estilos, ¿correcto? Y este está entre comillas de la propiedad de los puntos que da su valor de ese estilo de la ejecución, ¿correcto? Entonces la estructura es fundamental para ese estilo de ese diseño. Entonces la estructura es principal, muchachos, para ese estilo, muchachos, les hago la pregunta. En el Sí, diseño. señor, es importante. No, la estructura es, mejor dicho, eso ni dejémonos de hablar, muchachos. La estructura es donde yo miro más que lo que en sí está, cómo está englosado toda esa información. La estructura. ¿Correcto? ¿Sí? Yo a algunos les puse ahí, por favor, mirad la estructura de tal cosa, les decía yo y poner cuando hacían la parte del frontend. ¿Correcto? La estructura en general tal, ponía yo ahí. ¿Sí?
Entonces, tener en cuenta esa información. Entonces, dice, ejemplo de la estructura. Entonces, dice primero, regla 1 y regla 2. Hay reglas primero. Hay unas reglas para poder tener ese ejemplo de una estructura en general para yo llegar a cabo con ese proceso. Primero va el selector principal, ¿correcto? Segundo va la propiedad, después va el valor, va propiedad 2 y el valor de ese selector. De este fin de esta regla, ¿qué es lo que me está dando a entender en esta regla, muchachos, en esta regla principal? De esa estructura. ¿Qué es lo que me está dando a entender ahí, mejor dicho? Son pasos para llegar a esa estructura del ejemplo de la estructura general de un diseño, ¿sí? Para yo poder entender la nomenclatura de esa estructura. Entender esta estructura no es fácil así a lo loco, ¿listo? Pero hay que entenderla porque ustedes ya manejan un poco sobre esta parte. Por eso, entonces, la regla número 1 y la regla número 2, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que me está mostrando de acuerdo a ese selector de ahí? En esa estructura. En ese caso, Hay algo importantísimo bueno, ahí, hay unos puntos muy claves ahí. sí, digamos, empezamos. Selector, ya sea, por ejemplo, digamos, el selector P, que es para los párrafos. Exacto. Abre llaves, propiedad, Abre. puede ser un text align. Text, valor. Abre dos puntos y, digamos, centro. Ujú. Punto y coma. Ya con ese punto y coma terminamos la primera Regla 1. Seguimos con otra regla que puede ser color, dos puntos, ya un hexadecimal, el hexadecimal de negro. Y cierra comillas y cierra la llave. Correcto. Entonces quiere decir que ahí dice fin de la regla de ese tipo de estructura que yo quiero de acuerdo a ese tipo de selección de ese selector, de acuerdo a ese valor, de acuerdo a ese valor agregado a ese tipo de propiedad que yo estoy haciendo ahí. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ahí está muy bien explicado, muchachos, y muy entendible de lo que yo quiero llegar con ese tipo de estructura en general, de acuerdo a lo de la estructura y de acuerdo a esa estructura de CSS y de acuerdo a ese conjunto de reglas que se manejan para yo poder llegar al punto final de esa regla. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a manejar programación, tengo que manejar una estructura principal y mirar qué tipo de reglas voy a imponer para poder ejecutar ese tipo de código, para yo poder interpretar cada línea de código. ¿Correcto? Entonces, para todo tiene su estructura. Entonces, teniendo en cuenta este uso, muchachos, con el uso del atributo style, estilo, esta estructura donde muestran ahí, donde está esa señorita que está arriba del computador y el muchacho que está con esa escalera y el muchacho que está abajo con esa brocha, ¿qué es lo que me está dando a entender con ese estilo? De esa estructura, muchachos, en esa función. Lo que están representando Muy son el importante estilo, las ubicaciones y también el diseño que va a tener la interfaz. En este caso, mostrando el estilo CSS como estilos en línea, ya que cada línea va a tener su propio atributo de estilo. Texto. Cada línea H1, H2, H3 son estilos propios de cada texto que está enumerado, ¿correcto? Va por línea en línea, 1, 2 y 3. Quiere decir que no se sale de ese estilo, del estilo principal, que es del 1 hasta el 3 de esa principal. H1, H2 y H3, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que cierra body y cierra el HTML de acuerdo a ese estilo, por medio del HTML. ¿Correcto, muchachos, esa estructura que está ahí? ¿Entendible o no entendible, muchachos? ¿Sí? Sí, señor, entendible. Sí, muy entendible, muchachos. ¿Listo? Eso que hasta un niño de 5 años, hasta mi hijo lo entiende, mi hijo Gabriel, que él tiene 9 añitos, ¿correcto? Que él ya está empezando a programar también. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este estilo, de esa estructura. Entonces, tener en cuenta que es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ya hacer los estilos, de la hora de hacer la hoja del estilo. ¿Sí? De acuerdo a esa función. ¿Correcto? Bien. Entonces, formularios
CSS3. Hablamos una vez sobre la parte de los formularios. Un aprendiz me preguntó qué era un formulario una vez, que yo estaba con un agente ocupado la otra vez, que estaba explicando unas cosas allá en una oficina. Me llamó el que le explicara sobre un diseño web que necesitaba, que no le daba unas cosas. Entonces yo le dije al aprendiz, por favor aplícale el tipo de formulario para que insertes y saques esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta esa información, aprendiz que me preguntó, ¿tú estás aquí, aprendiz? Sí, me acuerdo que sí. Daniel, creo que fue. Sí, señor, correcto. ¿Sí? Entonces, Daniel, te hago la pregunta a ti. ¿Si llegaste con el fin de dar solución a ese tipo, de acuerdo al tipo de formulario? Sí, señor, correcto. Con la presentación que usted me dio, pues logré ajustar ahí, pues, parte, señor. ¿Sí? Porque en verdad, ¿qué es lo que tenías que hacer ahí en esa estructura? De acuerdo a lo que tú me preguntaste ese día. Pregunta nuevamente para todos tus los compañeros de aquí. ¿Qué era lo que tenías que hacer ahí? Bueno, yo lo que estaba haciendo era un formulario de registro. Exacto. Muy importante, formulario de registro. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Formularios de registro. ¿Sí? Dale, ¿qué más? Entonces lo que no lograba yo, pues, desde HTML, pues, lograr sincronizarlo, pues, con mi base de datos, PHP, para que Correcto. el registro que yo hiciera desde mi página se guardara allá en mi base de datos. Correcto. Entonces usted, pues, me logró decir unas cosas que no recuerdo ahora, que fue como pude conectar mi página con mi base de datos para que el registro quedara funcional. Sí, entonces la función principal era el registro del formulario principal de la parte de autenticación que le dije yo, me acuerdo, yo me acuerdo que le dije otras cosas que le dije yo de inmediato, que de una le dije yo, ¿sí? Entonces yo le dije, aprendiz, si no puedes me avisas, te dije, yo recuerdo, si no puedes hacerlo, ya nos conectamos o algo y ya te digo si algo, ¿sí? Entonces esa función del formulario, muchachos, es de suma importancia tenerlo en cuenta. ¿Correcto, muchachos? El formulario. ¿Sí? Entonces, hay que aplicar esa función de los formularios. Entonces, en conclusión, los formularios, ¿para qué me sirven, muchachos? El tipo formulario en el diseño web. Pues un formulario me puede servir para ingresar registros, instructor. Esa parte, esa es la función principal, es la función de registros de información, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que ese formulario, muchachos, en CS3 o la parte CS5, ese tipo de formulario es algo de mucha importancia para que construya esa versión de que se caracterice y que se agreguen tipos de datos del color, ¿sí? Del tema, el dato, URL, TIMP, MOUNT, listo, número, weight, de tal y rango y share, de acuerdo a esos nuevos controles de input, listo, de entrada o de salida, de atributos, ¿sí? Entonces ese tipo de atributos que muestra en esa estructura. Estos casos se recomiendan que de AW3C es necesario verificar su funcionamiento en los tres diferentes navegadores. Hasta el momento funcionan bien solo en el navegador de Opera, de acuerdo a esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta esta nomenclatura de estos controles, muchachos, hay que tener en cuenta de qué tipo de navegador yo puedo ejecutar este tipo de formularios, de acuerdo a esta entrada, de lo que yo quiero interpretar, muchachos. Por ejemplo, ese tipo de entradas, muchachos, ¿en qué tipo de navegador me pueden servir, muchachos? Les hago la pregunta aquí con este tipo de estructura de formularios. Que hay que poner atención a eso, lo que muestra ahí. En Google Chrome también, Google Chrome, Mozilla, Firefox. ¿Cuáles de los que no se muestra, mejor dicho? Cuando yo aplico ese tipo de función, ¿en cuál no muestra ese tipo de ejecución? ¿En qué motor de búsqueda no se podría ver?
Entonces, tener en cuenta esta referencia, muchachos, el tipo de formulario, donde yo puedo representar el tipo de recomendación que yo puedo verificar si en verdad funciona en diferentes navegadores, de acuerdo a ese motor de búsqueda y de acuerdo a ese tipo de formulario. Porque a veces no muestran, porque el tipo de la congregación, el tipo del formato, de esa estructura, de ese diseño, no va a mostrar en cualquier tipo de diseño web o el motor de búsqueda de esa estructura, del formulario. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de nomenclatura. ¿Listo, muchachos? Para poder entender el tipo de formulario, ¿correcto? Entonces aquí vamos a analizar un formulario muy estructurado, muchachos, el ejemplo de un formulario concreto. ¿Listo? En la primera línea de la estructura de cabecera, ¿qué es lo que me está dando a entender? La primera, identificando esa estructura de un formulario. Analicemos ese código que está ahí, muchachos, que está muy importante ese código ahí. Pero en la primera línea tenemos un head, doctor. Correcto, ¿qué más? Ajá, ¿qué más hay? Hay algo muy importante, ahí hay saltos de línea, hay un poco de cosas, muchachos. Pere, tal cosa, entradas. Correcto, sí hay registros que se van a tomar desde entrada de teclado con el input. Correcto, ¿qué más? Ahí está enfocado más que todo para el diseño de la parte de la interfaz gráfica y la parte del URL, de la parte racional, de acuerdo al URL y de acuerdo a la agregación de ese tipo, de ese nombre de entrada de esa estructura. ¿Correcto? De los componentes, mejor dicho, de la página. Pero es un formulario muy completo, porque tiene, pues, está pidiendo muchos campos para revisar. ¿Cómo?
te escucho, no escucho nada. Es un formulario muy completo porque está pidiendo muchos datos, nombre, email, teléfono, fecha de Correcto. nacimiento, Entonces, mes. tener en cuenta, muchachos, que o sea, tener cuidado, muchachos, de este formulario, que en realidad un formulario es en sí a este estilo, de esta estructura en general. ¿Listo? De cuando yo llamo ese tipo de la primera, de por medio de cabecera, y pongo el estilo de esa estructura y pongo el URL por medio intermedio de esa estructura, ¿correcto? De ese formulario, ¿correcto? Que aquí hay mucha información, obviamente, pero realmente él lo que está intentando conocer ahí en esa estructura es sobre el tipo de componentes nuevos de esa estructura de acuerdo a esa información, ¿sí? Y de acuerdo a esa fecha o las fechas que muestra el tiempo de la URL de la estructura de esa información de esa página web, ¿correcto? Que escribe el URL de una página web personal, ¿correcto? De una persona personal, alguien personal, de acuerdo a un estilo de esa estructura. Entonces, tener en cuenta esa información. Entonces, este estilo de formulario, que es algo de mucha importancia, muchachos, que hay que tener en cuenta de los nuevos componentes de estilos de acuerdo al formulario y de acuerdo al URL, ¿correcto? Que la línea esta, que es lo que me interesa a mí sobre esta estructura, mira, del URL, de la entrada del tipo, del nombre y el URL control y el holder que describe el URL y la página web de acuerdo al estilo de la persona principal de ese estilo, de esa URL, ¿sí? Que es lo que identifica esa función. Y tiene un intervalo, muchachos, ¿sí? De ese estilo, de esa estructura, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas estructuras y él tiene también esta estructura que es que el BR, ¿qué era el BR, muchachos? ¿Les sabían? Salto de línea. Entonces, salto de línea. Entonces, ahí hay mucho salto de línea, de acuerdo a esa estructura, lo que quiere interpretar ese código, de esas etiquetas, de ese tipo de estilo, ¿sí? De acuerdo al URL, ¿sí? Es solamente enfocado de acuerdo al URL del diseño por medio de un formulario, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a esa función de esta estructura, tiene que así quedar, de acuerdo a ustedes, cuando apliquen un formulario, viene en la estructura por medio del URL, del diseño web, del navegador, entonces tienen que aplicar este tipo de función para poder interpretar esta estructura, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esa funcionalidad. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, si yo lo ejecuto en un momento dado y miramos qué es lo que hace, se lo ejecuta. Entonces, mire la estructura en general, qué es lo que me está mostrando yo ahí. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí, muchachos? Ahí si lo miran ustedes. Es algo muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, para el diseño. ¿Qué miramos en ese estilo, muchachos, de ese diseño en la página? Bueno, ahora sí Ahora, se ve un formulario bien simpático. Ya ahí se es. ve pues los Entonces, campos para... tener en cuenta, muchachos, para hacer un formulario de aprendiz, que eso es lo que yo quería que yo te decía, aplicar el tipo de formulario de acuerdo a la función que tú tienes en ese código, de acuerdo a la base de datos que tenías que insertar de acuerdo a esa función. Tú aplicas ese formulario y te aparece la estructura como ya quieres que te vea. ¿Sí? Entonces, mire que ahí tiene un nombre, tiene un email, tiene un URL, tiene una fecha, tiene un tiempo, una fecha, hora de nacimiento, tiene un mes, una semana, un número de mínimo o máximo o mínimo de valor y tiene un intervalo de tiempo de máximo o mínimo y tiene un teléfono y tiene un término de búsqueda y un color favorito de submit de acuerdo al color favorito de esa estructura. ¿Sí? Entonces, y miren la estructura
del URL. ¿Cómo ven el URL ustedes allá arriba, muchachos? El URL lo que está mostrando es lo que se escribió para el placeholder. Es como esa ayudita o esa guía. Sí, entonces, teniendo en cuenta que ya por lo menos tienen la tripleta del HTTP, por lo menos, del protocolo de hipertexto de esa estructura por medio del HTML, ¿correcto? Entonces, por medio de esto, muchachos, esto es lo que uno hay que revisar, ¿sí? De acuerdo a esta nomenclatura, de lo que muestra ahí, de acuerdo al URL, ¿sí? Que está enfocado en la parte del URL y de la estructura de acuerdo a la función, de acuerdo a esa estructura por medio de ese puerto que muestra ahí, de acuerdo a la función, ¿listo? De esa ejecución de esa página web, mejor dicho, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esta función es algo muy importante, muchachos, tenerlo en cuenta para crear el tipo de formulario para todo diseño web, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el compañero, él no está, creo que no está hoy, él aplicó ese tipo de formulario para poder interpretar esa estructura muy bien y que sea desplegable esa estructura, ¿sí? Entonces, él, si de pronto se conecta mañana, le hacemos las preguntas, le preguntamos y yo le voy a preguntar a ver qué es lo que él hizo. Él lo hizo muy bien y yo lo revisé y miré muy bien esa estructura, lo que él hizo ahí, ¿correcto? Yo miré el código y me la metí todo ese código que tenía en la página web. Entonces, tener en cuenta ese tipo de formulario para implementarlo al proyecto de ustedes, muchachos. Entonces, Diana, tú, Diana, ya tienes más o menos el formulario ya enfocado, ya lo tienes más o menos enfocado, ya lo tienes como en vista. Que Diana es bien pila. Sí, señor, yo lo tengo listo. Sí, entonces tener en cuenta esas cosas, muchachos, que es de suma importancia, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, seguimos con la parte de JavaScript, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de la parte de lo anterior, muchachos, en conclusión, viendo esa estructura, muchachos, ¿qué les hace difícil hacer ese tipo de formulario? ¿Qué les hace difícil para poder entender el tipo de formularios, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes, de acuerdo a lo que hemos mirado atrás. ¿O está trabajable o no está trabajable? Sí, señor, está trabajable. ¿O alguna duda, muchachos? ¿Alguno de atrás? ¿Alguna duda de alguien? Bueno, yo no, señor. Pues ¿No? ya como antes ya he venido practicando bastante sobre eso. Sí, Incluso no, le claro. preguntaba a usted, entonces hay un poquito más de manejo. Listo, muchachos. Entonces, tener en cuenta que ese tipo de formularios es algo que lo ayudan a mucho a uno, ¿sí? Lo sacan a uno de aprieta, muchachos, ¿sí me entienden? Lo sacan de aprieto a uno cuando hace diseños web, ¿correcto? De páginas web directamente, ¿correcto? Del despliegue, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esa estructura para poder entender todo el enfoque del diseño en sí, de cómo se constituye ese diseño web, ¿correcto? De lo que ustedes quieren adquirir de acuerdo al proyecto que están haciendo, muchachos, ¿correcto? ¿Sí? Que de acuerdo al proyecto que he leído en ustedes, muchachos, de las estructuras que hemos revisado, hay muchos proyectos que son de suma importancia y interesantes, ¿correcto? Por ejemplo, el proyecto de Daniel también es importante, que lo estaba revisando también. Proyecto de Diana, muy importante también sobre la clínica de odontólogos también. Que otra persona que era la parte de inventarios también, ¿sí? Gestión de inventarios también, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esa estructura hay que irla trabajando, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, esa parte es algo fundamental para poder entender esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta lo otro, muchachos, esto, ya lo que vamos a entrar ahorita
es la parte de JavaScript, ¿correcto? Entonces, en conclusión, muchachos, en la parte de Java, ¿qué es JavaScript? Entonces, para poder empezar algo sobre Java, ¿listo? ¿Qué es JavaScript? Antes de empezar, porque esto es lo que vamos a ver de aquí a mañana, esto y mañana. ¿Qué es JavaScript, muchachos? En conclusión, ya teniendo en cuenta referencias de lo que hemos hablado anterior. ¿Qué es Java y qué es Script? ¿Qué es JavaScript, muchachos? La sigla lo dice, pero hay algo, la diferencia que tiene esas dos. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que normalmente se utiliza mucho para las aplicaciones web. Claro que también tiene otras funciones, pero digamos que esta es como la más común y popular. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta que Java, muchachos, no tanto para la parte de aplicaciones web, ¿listo? Java en sí es una estructura para la parte de la estructura en general de codificación, ¿correcto? De código, ¿listo? ¿Sí? Y el script ya es más que todo para la parte de los intérpretes de un código de acuerdo a esa estructura, de acuerdo de un lenguaje, ¿correcto? De sí, en dónde yo me quiero enfocar de acuerdo a esa estructura, de acuerdo a la codificación o de la compilación de ese código, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esa nomenclatura, muchachos, JavaScript es algo que es un lenguaje de programación que se inserta una página web que es interpretado por los navegadores, ¿correcto? Que es un intérprete, ¿correcto? De un navegador, ¿correcto? Que el concepto que lo está interpretando hace referencia a la ejecución secuencial que lineal por línea, que sea por línea, que hace un intérprete, ¿correcto? De un intérprete de navegación, ¿correcto? Por medio de un intérprete de navegador, ¿sí? De lo que les decía anteriormente, que es un intérprete de ejecución de navegación, ¿correcto? Ante todo, del lado cliente, aunque hay uno también que se logra al lado del servidor por el apoyo de un Node.js. Esto es algo importante de acuerdo a Java. Esto es algo principal también, ¿listo? De acuerdo al intérprete de ese tipo de diseño web, de acuerdo al navegador o de la ejecución de ese navegador, y algo muy importante que es el Node.js. ¿Qué es el Node.js, muchachos? Esa es la parte principal y la raíz de esa estructura. ¿Qué es el Node.js? ¿Para qué me sirve ese nodo, muchachos? El Node.js. Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript de código abierto y multiplataforma que permite ejecutar el código de JavaScript. Correcto, teniendo en cuenta ese lenguaje de Java, muchachos, pero ahí tiene una nomenclatura muy importante y que es grande, ¿listo? ¿Qué tipo de lenguaje se puede manejar con ese tipo de nodo JS? Esa es la pregunta que me hago yo a ustedes, les hago a ustedes. Para ese es el nodo, para poder interpretar cualquier tipo de lenguajes de programación. ¿Qué tipo de lenguajes? Para eso es el tipo de lenguaje, el tipo de, ese tipo de apoyo, con el tipo del servidor de nodo.js. ¿Qué tipo de lenguajes puedo programar yo con ese nodo.js? Programar JavaScript. Por eso, ¿qué más de JavaScript? ¿Qué puedo yo hacer ahí? ¿Qué lenguajes más puedo trabajar?
yo creo que también se puede trabajar Python también. Python. Claro, aprendiz, me has dado la respuesta correcta, aprendiz, muy bien. Ese nodo.js está enfocado mucho en Python. Claro, obviamente, aprendiz. Manejo de Python, la estructura general la estructura principal de Python, muchachos, ¿correcto? Y la parte también por medio del código, también del código fuente para la parte de programación que es C++, ¿correcto? Que son la parte de lenguajes, muchachos, de programación, ¿listo? Que son principales de la parte de los estilos de lenguajes, ¿listo? Que tiene una descripción general de acuerdo a la codificación, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia, muchachos. Entonces, cuando yo aplico Java, tengo que tener insertado muchachos. Si no, no me va a servir ese tipo de intérprete, esa ejecución, muchachos. Y esa estructura para poderlo ejecutar, si no, no me sirve, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, el cual no es compilado como otros lenguajes de la programación. Este lenguaje está orientado a brindar posibilidades de construcción de código HTML, claro, de las estructuras de las etiquetas de HTML y CSS, ¿correcto? De manera dinámica, es decir, que la programación se construye con un conjunto de tags por medio del HTML, por medio de hipertexto, de manera automática, multiplicando de manera sustancial el enriquecimiento del diseño de la interfaz web. ¿Sí? Entonces, principalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar esa estructura, muchachos? Los principales estructuras para poder programar ya en sí en Java, muchachos, en script. Instalado, mejor dicho, cuando yo aplico esa estructura, ¿qué debo tener yo en cuenta? Tener instalado Claro. Node.js. ¿Cómo? Tener instalado Node.js. Correcto. ¿Listo, Diana? Sí, tener en cuenta toda esa estructura, muchachos, porque si no van a quedar, mejor dicho, mal. Si van a quedar mal ahí, si no aplican esa estructura de Java, no les va a aparecer nada, no les va a hacer nada eso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa aplicación de acuerdo, ese apoyo del servicio, del servidor de Node.js, que es algo principal para poder hacer la estructura de un diseño web bien dinámico, teniendo en cuenta las etiquetas que se manejen ahí, de acuerdo, ya sea por ese intérprete por medio de hipertexto, de acuerdo a la estructura, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa información. Entonces, dice aquí, una introducción breve aquí, que es algo de la parte de Java. Es importante tener en cuenta que JavaScript, muchachos, que es la parte de nosotros, Java con un lenguaje diferentes dado que por llevar el mismo nombre se puede presentar para confusiones, ¿sí, muchachos? Hay aprendices que se confunden, muchachos, cuando manejan este tipo de lenguajes, muchachos, ¿correcto? Se confunden con Java y con JavaScript, ¿correcto? Les hago la pregunta ahora para no tener dudas ustedes cuando ya empiecen a programar con ese tipo de estilos, de esa estructura. ¿Cuál es la diferencia de Java y JavaScript? ¿O qué es la diferencia de esos dos? ¿O es lo mismo o es diferente? Les hago la pregunta a ustedes. Ya como aprendices, ustedes que ya son avanzados, ya manejan cosas. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? ¿Qué es Java y qué es JavaScript? ¿O qué es Java, mejor dicho? ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Si de pronto hay una confusión de esa estructura. Para empezar, Java es un lenguaje de programación compilado, mientras que el de JavaScript es interpretado. Interpretar, correcto, Diana, eso. Sino que hay aprendices, muchachos, que a mí me han preguntado de otras áreas. ¿Sí? Instructor, quiero que me explique qué es Java, qué es JavaScript. ¿Sí? Entonces, y no saben la estructura en sí, que es Java y que es script, muchachos. Entonces, hay que tener en cuenta esa estructura porque se pueden confundir, muchachos, de acuerdo a la nomenclatura que maneja Java, ¿correcto? Y la estructura en general, de acuerdo a ese intérprete de ejecución, de acuerdo al lenguaje, ¿de acuerdo? De acuerdo que Java maneja muchos lenguajes
Y el script maneja los intérpretes de acuerdo a ese nodo, de acuerdo a esa estructura, ¿sí? Para yo poder entender la lógica de esa estructura en general. ¿Correcto, mis aprendices? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa función, muchachos, ¿correcto? Para que no lo olviden. Pero un momentico, muchachos, estoy pasando una cosa aquí, ya. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, una introducción sobre eso. Entonces, dice aquí que el código JavaScript es una página web que se puede hacer de las siguientes formas, ¿listo? Que dice que Java, tiene el nombre, puede presentar por confusiones para insertar código de JavaScript a una página web, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, aquí hay algo importante que dice aquí, con código que se agrega dentro de la misma página, ¿correcto? Que es el código que agrega directo de esa estructura en la misma página, con archivos independientes que se almacenan en rutas diferentes a la página, ¿correcto? Entonces, con el lenguaje de Java se manejan rutas de lenguaje, ¿correcto? De estructuras de la ejecución, ¿correcto? Por medio de páginas. Entonces dice acá, con código referenciado con otras páginas web ya publicadas en la red del Internet, de acuerdo a la estructura por medio de este lenguaje, ¿correcto? Entonces, la iniciación de un lenguaje de JavaScript, ¿cuál es la estructura principal para poder empezar a trabajar con Java, muchachos? ¿Cuál es la principal comando para poder trabajar de código en la primera línea de código, de cabecera? ¿Cuál es la primera línea? Les hago una pregunta a ustedes. Si ya han mirado algo. Lo que se necesita para, digamos, trabajar ya con JavaScript, ya es, digamos, si es insertarlo directamente en HTML, es mediante el contenedor de etiquetas script. Ya si lo estamos llamando de un archivo distinto, es con un archivo que tenga extensión .js. Sí, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta cuando yo hablo solamente de Java, en la estructura de cabecera de Java, ¿qué lenguaje se maneja? Java, estructura de cabecera de Java, eso ya sería usando un script. Sí, exactamente, correcto. Sí, pero ahí hay algo muy importante cuando yo manejo ese tipo de estructura de Java. Cuando yo hablo de, por ejemplo, una estructura, por ejemplo, cuando yo comienzo a programar en Java y yo pongo unos atributos, unos mensajes de texto, yo quiero añadir un arreglo o una estructura de acuerdo a ese lenguaje y yo pongo console.log. ¿Qué es ese console.log? Cuando yo hablo Java, de Java en sí, en la estructura general, de puro Java, console.log. Con console.log lo que se hace son mensajes que pueden utilizarse como referencias o de prueba para, digamos, si realmente el archivo o el código como tal está funcionando. Correcto, entonces el console.log es la estructura principal de verdad para poder ejecutar ese tipo de archivo de lo que yo estoy programando, ¿correcto? Si en verdad funciona o no funciona la estructura en general de la parte principal de cabecera, ¿correcto? Entonces es fundamental ese tipo de abreviación de esa estructura de Java, muchachos, console.log. ¿Me sirve mucho? Sí, ayuda bastante, sobre todo en pruebas para saber si el código realmente está funcionando o no. Ya les di la premisa principal sobre eso, muchachos, ¿correcto? Entonces, console.log yo lo manejo mucho para mirar, revisar si en verdad el código está funcionando,
si en verdad hay errores o no hay errores, ¿sí? De toda la estructura. Entonces, esas son las primeras premisas, muchachos, que deben entender ustedes para no tener nunca un error en la parte de Java. Ya hablando ya de Java, listo, ya de solamente código Java. No metiendo toda la parte de estilos, CSS, no, solamente puro Java, virgen en Java, solamente Java. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de variaciones, que la parte de estructura de acuerdo a esa interpretación de ese lenguaje, ¿correcto? Bien. Entonces dice aquí que hay algo importante, muchachos, aquí. Dice aquí, por ejemplo, dice el código interno, de lo que hablamos de la parte del código interno. Aquí incluye el código dentro del tag, del código interno de esa estructura, del tag. El script, ¿sí? El script de ese código y el script después del tag y el título de esta estructura. Cuando yo pongo de esta estructura, cuando estamos hablando de esto, de lo que muestra dentro del código, del tag, del script, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí? De la parte del código interno, de la parte interna del script. Como se vio con la etiqueta CSS que tenía también etiquetas internas para trabajar los estilos en el HTML, con JavaScript también tiene ese tipo de forma de trabajar, que es con las etiquetas script trabajar con JavaScript. Correcto, ¿sí? Entonces tienen en cuenta después del tag, que es la parte del título de esa estructura en general, de ese script. ¿Listo? De esa estructura. Entonces dice acá. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de la nomenclatura principal de cabecera en HTML, ¿cuál es la función principal de esa estructura? Lo que me está mostrando ahí de ese tipo de estilo. ¿Qué es lo que miran en ese diseño? De lo que muestra en ese lenguaje, en esa estructura de esa etiqueta. ¿Qué es lo que me está dando a entender ahí? En este de aquí. ¿Cuál es la regla principal para poder entender si es Java o es JavaScript? ¿Qué es lo que me está dando a entender en la primera línea de la cabecera? ¿Qué es lo que me muestra ahí? Ahí hay algo muy importante en ese tipo de la estructura que muestra ahí. No, lo que yo puedo observar en escritura es que dentro de HTML estamos referenciando a JavaScript. Correcto, sí. ¿Qué más estás mirando ahí? Hay algo importante ahí que yo miro desde la primera cabecera. ¿Qué más se mira ahí? ¿Qué miro yo más ahí de la estructura que muestra ahí, de la primero hasta el final? Ahí lo que está haciendo la estructura principal hace sobre medio de un título que hace la página web con código de JavaScript, ¿correcto? Solamente de JavaScript, teniendo un debido que tiene un título y un script por medio de un type, el texto llamado JavaScript, ¿correcto? Y hace una inserción o insertado de un atributo que llama indicando el uso del lenguaje por medio de JavaScript, por medio de texto, ¿correcto? Y hace una alerta que se hace en el primer mensaje usando JavaScript y hace una descripción de acuerdo a ese tipo de contenido de la página principal llamada web por medio de ese atributo que muestra ahí, ¿correcto? De ese script, de acuerdo a esa función. ¿Sí? Ahí solamente se está trabajando solo Java o qué se está trabajando más ahí, aprendices.
¿Qué más hay ahí? Java, ¿qué más hay? En ese tipo de lenguaje, de ese tipo de función, mejor dicho. De esa etiqueta. HTML también. Ajá, HTML, ¿y qué más hay ahí? Pues yo veo HTML y JavaScript. Sí, sí, obviamente, Diona. Sí, un script y la parte de JavaScript, ¿correcto? Y hay algo importante que lo tiene como texto que dice inserción, ¿correcto? Que insertar tag, ¿correcto? Del atributo tag indicando de esa parte del lenguaje de JavaScript, que es algo, la función principal de acuerdo a este lenguaje, que es JavaScript. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de nomenclatura que muestra sobre ese tipo de diseño de página web por medio del código de JavaScript, por medio de la página principal, por medio del atributo o la parte de la parte de la interfaz que es el acuerdo del HTML, de acuerdo a la parte principal que es de acuerdo a ese intérprete del HTML, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto, muchachos? ¿Sobre ese código que está ahí? No, señor. ¿Listo? Bien. Entonces dice acá, teniendo en cuenta esa función, muchachos, de la segunda, ejemplo de inclusión de código. Cuando yo hablo de inclusión de código, ¿qué es una inclusión, muchachos? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es inclusión? La inclusión de código es como traer código de fuentes externas. Exactamente, correcto. Entonces dice aquí, dice algo muy claro, muchachos. Entonces, cuando uno es así, por ejemplo, cuando uno es muy perfecto en la parte de código y codificación, por ejemplo, yo tengo mi código ya estructurado, ¿listo? Y el código, por ejemplo, no funciona en cualquier cosa que yo no me quiera salir o algo. Entonces dice, yo voy a buscar un código que me sirva de acuerdo a la referencia que yo tengo a la estructura y yo lo copilo y lo inserto en ese código que yo tengo. Quiere decir que yo lo emparejo y miro la estructura que si en verdad me sirve para poderlo yo implementar de acuerdo al diseño de lo que yo quiero hacer. ¿Correcto? Entonces es lo que hace uno, inclusión de códigos. ¿Correcto? Entonces eso es lo que yo le digo, yo le decía a Daniel el día que yo le dije, pues aplica el formulario de acuerdo a la estructura que tú tienes ahí y aplícalo en qué línea de código para poderlo que se ejecute de acuerdo a lo que tú quieres que muestre allá. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de un ejemplo de inclusión de código. Desde archivos de extensiones, ¿sí? De .js en rutas diferentes a ir de la página. Ir de la página en página, ¿correcto? Entonces dice acá. Entonces, miren la estructura, cómo está la agregación de esta estructura, desde la principal hasta el final. ¿Qué es lo que miran ahí? A ver. Pues en la cabecera vemos Ujú. pues el nombre de la página. En Sí. este caso es código JavaScript, embebido desde otros. Y también más abajo vemos la inclusión pues, de códigos que está transmitiendo Ujú. códigos de fuente. Sí, entonces tener en cuenta esta estructura, muchachos, que la función principal de esta estructura es esto, lo que está aquí. Esto. Correcto, muchachos, que está enumerado del 1 hasta el 3, de acuerdo a esa tapia del CRS del script, ¿correcto? De código 1 y código 2 por medio del .js del Java. ¿Sí? Entonces tener en cuenta esa estructura, muchachos, que es algo de mucha importancia, muchachos, tener en cuenta.
Entonces, teniendo en cuenta ese estilo, ese tipo de HTML, ¿qué es lo que debería presentar en el diseño, muchachos? En ese tipo de estructura de Java, ¿qué es lo que debería mostrar, mejor dicho? De acuerdo a esa nomenclatura que muestra ahí, o ese tipo de datos. Aquí hay una función muy importante, muchachos, de acuerdo a esa página web, muchachos, de ese tipo de contenido, que es algo que referencia ese tipo de título, de esa estructura, muchachos, de la principal estructura que es desde aquí, ¿sí? Y hace un script, de acuerdo, que es el CRS, que es el CRC y la parte static. Cuando yo hablo de static, ¿qué quiere decir ese tipo de Java, de JavaScript? ¿Qué es lo que me quiere identificar ahí? Eso es lo que, pongamos atención de ese código, muchachos. ¿Qué es lo que me está interpretando, mejor dicho? Que posiblemente se esté refiriendo a un objeto. Sí, pero no tanto eso, Diana, no. ¿Sí? Yo veo la estructura, por ejemplo, cuando yo hago la parte de la primera cabecera y hago el título de esa estructura, cuando yo hago el script de esa estructura en general, hace un CRC y hace un static de JS, mi code 1.js. ¿Qué es esa estructura? ¿Qué es lo que está haciendo ahí en general? Ese tipo Me está... indica una ruta. ¿Cómo? ¿Sí? Me indica una ruta Exacto, del sí, archivo. correcto, del archivo, sí, correcto. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, hay que ponerle mucho cuidado a esto, esta estructura que muestra aquí. Sí, muchachos, pilas con eso, porque después vamos a hacer unos ejercicios bien grandes sobre esto, muchachos, que yo voy a poner y voy a explicar alguna estructura sobre la parte de código, ¿sí? Que yo lo voy a mostrar después, yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de funciones de acuerdo a ese script, de acuerdo a Java, muchachos, del título, cuando yo agrego esa estructura y el contenido de esa web, de acuerdo al llamado de esa estructura, ¿sí? Que aquí está llamando, por ejemplo, el código 1, código 2, código 3 de Java y la parte static y por medio del script CRS, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, muchachos, de esa estructura. Esto de acá no me importa, esto acá no es mucho, esto a mí no me importa. A mí lo que me importa es esto, esta estructura de aquí. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? De lo que yo quiero insertar. ¿Sí? Pues ya se darán cuenta por qué es que les estoy hablando de esto. ¿Sí? Después se darán cuenta, después, más allá. ¿Correcto? ¿Sí entendieron esa estructura? Entonces, muchachos, veo que está claro. ¿Sí? Veo que está claro. Sí, señor. Sí, veo que sí lo manejan. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, muchachos,
Esto es más que todo como una introducción de acuerdo de JavaScript, ¿correcto? Ya vamos a tener más ejercicios después, yo voy a dejar ejercicios después de aquí lo que vamos a manejar de la parte de módulos, que es algo muy importante entender la lógica de Java, ¿correcto? Entonces, muchachos, que es algo de suma importancia y es Java lo que me gusta a mí, aprendices a mí. Yo como Luis Carlos me encanta mucho Java, ¿sí? Entonces, muchachos, yo no los quiero yo embolatar de una metiéndoles código de una y decirles, hagamos un código tal cosa, hagamos esto, ponerlos a hacer código de una. No, eso no es la función todavía, ¿sí? Pero hay que entender primero la estructura de la lógica principal cuando se hace una estructura de código de Java, ¿sí? Cómo yo llamo cuando llamo a esa estructura, cuando hacen diseño en la página web, inserto la página, el URL del diseño web por medio del URL del intérprete de JavaScript, ¿correcto, muchachos? Que es muy diferente manejar HTML, y HTML es muy diferente a Java, Java es muy diferente a HTML, ¿sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que vamos a manejar Java puro después, ¿correcto? Terminar esto. Vamos a terminar pues. Correcto. Vamos a terminar la clase porque tengo que ir a revisar. Entonces, muchachos, ¿entendí esa estructura, muchachos? Sobre la parte de la nomenclatura de cómo maneja Java, ¿sí? De la introducción de cómo debe manejar la estructura por medio de una etiqueta y por medio de los módulos y la parte de las etiquetas de Java, ¿correcto? Y la etiqueta, mejor dicho, en HTML, ¿correcto? Que es de fundamental entender la lógica primero antes de iniciar con el código ya en general, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura. Entonces, en el día de mañana, muchachos, en el día de mañana vamos a seguir con otra interfaz sobre la parte de seguir con la siguiente información sobre la explicación de Java en general y ya la estructura en general de en sí ya Java que lo que es en sí JavaScript de acuerdo al HTML. ¿Correcto, muchachos? ¿Dónde está? Sí, muchachos, entonces hoy fue corta la explicación sobre ese, un poquito sobre la introducción de Java, muchachos, ¿correcto? Aprendices, sí, porque ya mañana yo ya explico, acabo de explicar sobre un poquito de las funciones, sobre la parte de Java, para terminar este tipo de módulo que falta, que era explicar sobre la estructura principal de acuerdo a las etiquetas y de acuerdo a la parte de la JavaScript de acuerdo a las funciones, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esa explicación, muchachos? Que es algo sencillo, que ya saben, por lo menos ya manejan algo ustedes, que ya saben por lo menos. Es algo sencillo lo que hemos visto, muchachos, pero ya de aquí en adelante, desde el módulo 7, la aplicación 7, ya vamos a ver la parte de módulos ya enfocados en Java, ¿correcto? Que ya la estructura principal de la programación, que es lo que va a tocar pensar bastante después para la programación, ¿correcto? Me levantan una manito, muchachos, para poder revisar quiénes estuvieron en la clase de hoy, que hoy era corta la clase, muchachos, porque yo tengo que revisar sus actividades, muchachos. Yo estoy en revisión de sus actividades. Entonces después no va a tener tiempo para revisar, muchachos. Pero un momento, muchachos. Hoy ya mañana terminamos la clase bien, ya mañana nos enfocamos lo que es la JavaScript y ya dar terminado a esta
módulo de la aplicación 6, ¿correcto? Sí, muchachos. Entonces, en conclusión, ¿qué les pareció esa? ¿Sí entendieron esa explicación? ¿Algo o no entendieron, muchachos? Algo sencillo, eso no fue. Sí, señor, todo entendible. ¿Sí, Diana, o no entendible, Diana? Sí, entendible. ¿Sí o no? Pues, ¿sí entendible o no, muchachos? Porque hay unos que hablan y otros no me hablan, muchachos. ¿Sí? El que calla otorga, dijo un amigo. El que calla se traga entero. ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, sobre la estructura, ¿listo? Y la parte de los formularios, que les hablaba muy anteriormente. La parte de los formularios es de mucha importancia, muchachos, que ustedes lo van a necesitar. ¿Correcto, muchachos? La parte de los formularios. Después, más allá, vamos a enfocar más la parte de la estructura de diseño web con el tipo de formularios, ¿correcto? Para interpretar el código, insertar el código de la estructura de Java, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, muchachos, mañana, ¿a qué hora es la clase? ¿Quedamos la clase mañana entonces? ¿A qué hora, muchachos? A las 8. ¿Listo? ¿Están de acuerdo todos, muchachos? Levanten la mano todos a las 8 mañana. Profe, una pregunta ahí. Dígame. La otra clase que tenemos es a las 7:30. No sé, desconozco cuánto demora la otra clase. No, va a ser una media hora de ser nomás. Ah, ok. Media hora. En todo caso, yo los espero a las 8 los espero y la trabajamos hasta las 10 y algo. ¿Listo? 10 pasaditas. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo, muchachos? Sí. Entonces, tener en cuenta eso. Sí, hay que dar campo a eso, lo que hace el profe Jairo, porque eso son cosas que tienen que ver ustedes, muchachos, y no podemos pasarnos de esos lineamientos. ¿Correcto? Muchachos, entonces, muchachos, el lunes empezamos la aplicación, ¿qué? Módulos de... ¿Cómo es lo que dije yo anteriormente, muchachos? Sí, sobre módulos. ¿Módulos qué? ¿De qué? Toda la parte de la codificación de módulos, muchachos, ¿sí? Codificar módulos, muchachos, ¿sí? Que es de suma importancia y de lo más principal de acuerdo a la programación que vamos a entrar de aquí en adelante. ¿Correcto? Codificación de módulos de acuerdo al software, de acuerdo a la estructura. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, muchachos, para que no vayan a interpretar de pronto algo. ¿Listo? Entonces, ¿quién falta de subir información de las actividades, muchachos? De las fichas, muchachos, ¿quién falta? ¿Le falta algo? Me falta el frontend. Ah, listo, Diana, sí, ¿verdad? Sí, También me falta el frontend. Listo, Andrés Serna, Froner, listo. Listo, Manuel Linares, listo. Todo. Listo, muchachos. Entonces, tener en cuenta ese proceso, muchachos. Háganlo despacio, muchachos, porque de aquí en adelante ya vamos a trabajar sobre ese prototipo de ese diseño. ¿Correcto, muchachos? Háganlo despacio, unos ya se adelantaron en algunas cosas, pero eso me parece muy bien. O sea, yo no me pongo bravo si se adelantaron, pero que hagan bien la función de acuerdo al proyecto, ¿correcto? Que se cumpla la funcionalidad del proyecto que están investigando, ¿correcto? No por hacerlo, solamente que esté a la función del proyecto invocado, ¿correcto, muchachos? Que es la finalidad que tenemos que llegar, ¿sí? Con la función. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Señor. Sí, muchachos, entonces esa es la función que tenemos que tener en cuenta, muchachos. ¿Alguna pregunta o algo, muchachos? ¿Algunas dudas de otras cosas, muchachos, de otras actividades que hayan tenido inconveniente o algo, muchachos, de la plataforma o algo? De los correos, ¿qué pasó de los correos, muchachos? ¿Ya les llegó la asignación del correo electrónico? ¿De Soy Sena? Sí, No. señor, hace rato. A mí no me ha llegado. ¿Cómo así que no le ha llegado? ¿A uno sí ya? Sí, señor. Qué raro.
¿Cómo así? Eso ya debería ya estar, ¿no? La implementación de esa parte del SOICENA, el correo del aprendiz, ¿sí? Que es algo muy importante que lo tengan, muchachos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, ya se mandó ya se mandó un correo a Bogotá para que hagan ese proceso, pero hasta el momento me dicen que no, todavía hay unos que tienen problemas sobre esa estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa información, ¿correcto, muchachos? Entonces, no siendo más, muchachos, yo los dejo porque voy a seguir evaluando a mis aprendices, a ustedes, muchachos, que me faltan unos de la 44, 45 y la 47, de la 46, 47, muchachos. Voy a evaluar hoy, esta noche. ¿Correcto, muchachos? Listo, señor. ¿Listo, Diana? Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ¿correcto, muchachos? Mañana a las 8 De la noche, 8 sí. en punto, ¿correcto? Listo, les agradezco mucho, muchachos, que estuvieron hoy en la clase. ¿Correcto? Ya porque estamos terminando ya esta fase, muchachos, ya estamos acabando. ¿Listo? Entonces, espere, voy a dejar de grabar, muchachos, no se me vayan, voy a dejar de grabar. Les agradezco mucho, muchachos. Nos vemos mañana a las 8 en punto puntuales, ¿correcto? Que ya vamos de finalidad de la aplicación 6. ¿Correcto, muchachos? Bien. Listo, señor. Listo, Diana. Entonces, Diana, les haces un recorderis de mañana que se conecten a las 8 de la mañana, a 8 de la noche, ¿correcto? Para que no se olviden. ¿Listo? Que lo tengan Listo, presente. señor. ¿Listo, Diana? Entonces, estamos en comunicación, muchachos. Nos vemos mañana. Que descansen, muchachos. Dios los bendiga. Igualmente, Listo, chao. muchachos. Que descansen, muchachos.